Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Sebastián Guilardi. En primer lugar, agradeceros a todos vuestra asistencia a este evento virtual en el que trataremos la inteligencia artificial basada en la tecnología de IBM Watson. Tenemos unos panelistas de lujo con Víctor González, que dirige la parte de DX Tech Services en Icertis, José Barranquero y David Cabañeros. Como os comentaba, Icertis es una consultora nacional. Para aquellos que no nos conozcáis, estamos cotizados en el MAP desde hace unos cuantos meses y tenemos una marcada vocación por el sector financiero y un amplio conocimiento de la operativa del mismo. También agradecer a IBM, que nos ha ayudado en la elaboración de este evento virtual, y comentaros a nivel de dinámica que a lo largo del desarrollo de la sesión podéis ir escribiendo preguntas, cuestiones que serán respondidas al final de la sesión. Bueno, básicamente, y como introducción, antes de pasar a mi compañero José Barranquero la palabra, básicamente comentar que la inteligencia artificial es un elemento que ya existía, que ahora toma un especial papel protagonista debido a las circunstancias que tenemos. Nos puede ayudar como elemento clave en el proceso de digitalización y de llevar al cliente analógico hacia un proceso de ongoing digital pleno. Esto, bueno, pues ahora yo creo que es un desafío que se redobla debido a que tenemos que digitalizar en remoto y tenemos que canalizar esa digitalización hacia procesos de negocio activos. Bueno, simplemente esto era una introducción. Ahora viene lo bonito del evento, con lo cual le doy la palabra a mi compañero y espero que el evento sea de vuestro agrado. Un saludo y buenos días. Buenos días a todos, soy José Barranquero, soy responsable del área de inteligencia artificial y ciencia de datos en Icertis. Y bueno, el enfoque de la sesión de hoy, como bien comentaba Sebastián, es intentar adentrarnos un poco en el mundo de la inteligencia artificial aplicada a los desafíos actuales que tienen las entidades financieras y entidades de seguros, bueno, un poco portfolio de este tipo de clientes en los que, bueno, pues nosotros tenemos amplia experiencia y queremos transmitiros que no solo es factible, sino que además es económicamente viable y que tampoco estamos hablando de proyectos excesivamente complejos, sino que la tecnología ya está en un grado de madurez que nos permite pues, abordar proyectos con un roadmap muy claro, con una inversión inicial no muy elevada y que además nos permite ir haciendo cada vez más ampliaciones a este asistente y que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Me gustaría comenzar poniendo un poco de contexto a lo que es el mundo de inteligencia artificial, porque actualmente, bueno, pues se habla mucho de inteligencia artificial en muchos foros con más o menos criterio y nosotros, como consideramos que por experiencia pues lo tenemos muy masticado, pues nos gustaría pues adentrarnos mucho, sin adentrarnos mucho en este campo que puede resultar muy técnico, dar unas pinceladas muy globales y muy claras de lo que es, dónde estamos, cuáles son los niveles a los que podemos acceder y dónde está ubicado lo que nos ofrece IBM Watson y Certis en este caso como partner estratégico. En este caso, la transparencia que os estoy planteando ahora mismo son los niveles de madurez. Esto es algo que ya se habla desde hace años. Gartner, Forrester, las grandes consultoras de tendencias ya hablan de esto y yo creo que casi todos los que estamos aquí, quien más y quien menos ya tiene su BI, ya tiene sus modelos predictivos. Nosotros en este caso estamos intentando acercarnos cada vez más a la parte de sistemas cognitivos, sistemas prescriptivos, recomendaciones, soporte a la toma de decisiones, que al final es la parte interesante, ¿no? Cada vez acercarnos más a este nivel de acción, de poder construir sistemas que nos permitan realizar tareas que de otra manera pues serían costosas o requerirían muchos recursos y no con idea de reemplazar esos recursos completamente, sino de empoderarlos y hacerlos más eficientes. Es un poco la idea que estamos planteando.
Dentro de estos niveles, pues como os comentaba, partimos del nivel más bajo, que es la descripción, el diagnóstico, que esto, digamos que ya hay muchísimas soluciones de mercado que lo están abordando, pero siempre intentamos avanzar un poco más e ir hacia la parte de ser capaz de prever qué va a pasar y sobre todo de prescribir al cliente lo que necesita o de poder ayudar al cliente a tener una experiencia más satisfactoria con nuestros servicios, que ahí es donde entraría la parte de inteligencia artificial que os queremos comentar hoy. Dentro de lo que es el mundo de la inteligencia artificial, pues supongo que los que hayáis intentado adentraros en este mundo, pues os haya parecido más o menos complejo y más o menos abrumante al principio, porque bueno, al final hablamos de un montón de tipos de sistemas más o menos complejos, pero que luego en la práctica, pues depende con la consultora o con el partner con el que estés trabajando, pues puedes avanzar más o menos. En nuestro caso tenemos experiencia en todos estos niveles que os hablábamos. Somos una consultora que tenemos una visión end-to-end de lo que es el proceso de inteligencia artificial, pero que además tenemos experiencia en capas inferiores, con lo cual podemos dar soporte integral a cualquier solución de negocio y creemos que eso es un valor diferencial de la compañía y es un poco lo que venimos a contar, ¿no? Cómo poder plantear soluciones integrales, escalables y que además puedan crecer de forma razonable sin una gran inversión inicial, sino que el propio retorno de inversión de cada una de estas actuaciones pueda dar cabida a los siguientes pasos, sobre todo pensando en todo tipo de volúmenes de entidad que quiera hacer esto. Me gustaría partir de lo que es la línea más básica, que sería el Machine Learning, que seguramente nos suene a todos. Al final, un poco por el marketing que se está haciendo de todo lo que es la inteligencia artificial, los sistemas cognitivos, el Machine Learning, pues mucha gente se está entrando en esto y se está, de alguna manera, estrellando en etapas iniciales con proyectos que no llegan a buen puerto porque precisamente se carece de esa experiencia o se carece de esa visión global, de esa consultoría estratégica que puede aportar una empresa como Icertis, en la que, bueno, pues al final se trabaja con modelos de cajas negras, que nadie sabe muy bien cómo funcionan, que no hay un conocimiento de la tecnología y que al final pues, nos lleva a esos fracasos que muchas veces bien planteados no deberían producirse. Entonces, nuestra idea es, el Machine Learning como tal es una disciplina amplia que nos permite solucionar una infinidad de problemas bastante amplia. O sea, podemos hablar desde clasificar clientes, predecir costes, hacer recomendación de productos. Podemos hacer un montón de cosas, pero siempre entendiendo el Machine Learning como un proceso casi a día de hoy, los algoritmos ya serían casi commodities, porque bueno, al final los productos ya te ofrecen todo esto de forma directa. Claro, bien planteado, con una plataforma como puede ser IBM Watson, todo esto es asequible y es sencillo y es, digamos, al alcance de la mano de cualquiera. El problema viene cuando hacemos esto con otro tipo de soluciones y construyendo equipos inmensos que luego al final, pues como os digo, pues no es el camino porque al final requiere una inversión mucho mayor y el proceso es muchísimo más complejo. Entonces, de aquí queremos movernos un poco a dónde estamos ahora mismo en capacidades cognitivas de lo que es el estado de la técnica actual. Y a modo de ejemplo, porque bueno, esto al final no deja de ser algo bueno, tiene una parte de ciencia ficción y una parte de realidad, ¿vale? Al final la inteligencia artificial a día de hoy va más allá de estos sistemas de ingeniería de Machine Learning. Estamos hablando de sistemas que, como en el ejemplo que tenemos en pantalla, son capaces de imaginar cosas, ¿vale? Y cuando digo imaginar cosas, me refiero a que, por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí es la imagen de una persona que no existe. O sea, son sistemas que les das una base de datos de fotografías y son capaces de inferir características e incluso generar caras de personas con unos ciertos rasgos, que pertenezcan a una raza concreta, con un color de ojos, el que sea. Puedes modificar la apariencia de una persona. Esto, cuando hablamos de asistentes virtuales, pues puede parecer que no tiene mucho sentido, pero luego también hay que tener en cuenta que nos movemos en un terreno más o menos pantanoso, vamos a decir, porque de unos años aquí esto no era viable, ahora mismo sí lo es, y además pues tiene unas ciertas trabas a nivel de ciberseguridad. O sea, el que cualquiera pueda generar la cara de una persona que no existe, por ejemplo, en el proceso de onboarding digital, pues podría suponer
que si no lo tienes bien planteado, que si no tienes una tecnología adecuada, pues al final te van a conseguir hackear el sistema. Hablamos de sistemas que son capaces no solo de hablar, no solo de plantear preguntas-respuestas, sino que llegamos a puntos en los que la tecnología es capaz de capturar el estilo de un artista, por poner un ejemplo. A mí me resulta muy significativo este avance que hubo a nivel de estilos, porque pueden ser tanto estilos gráficos como el que estamos mostrando aquí, pero también pueden ser estilos a la forma de hablar. Cuando estás diseñando un asistente virtual, el ser capaz de tener diferentes estilos de conversación que se adecúen al cliente, por cómo se comporta el cliente, por el nivel de estudios, por la casuística que esté implementando ese cliente a la hora de interaccionar con el sistema, es muy interesante. Como hitos históricos, todos conocemos el de Deep Blue, ¿no? Cuando conseguimos vencer al campeón del mundo con una máquina, pero la clave en este hito histórico es que esto fue fuerza bruta total. O sea, al final se planteó un sistema que a base de combinatoria, a base de matemática pura, fue capaz de vencer, pero no era capaz de pensar como tal. Aquí quizá el término inteligencia artificial como tal tiene más de artificial que de inteligente. O sea, estamos hablando de un sistema que en base a fuerza bruta es capaz de resolver un problema. Esto, como hito, está bien, pero vamos avanzando, la tecnología va avanzando y estamos empezando a crear máquinas que son capaces de tener intuición, de ser capaces de identificar lo que quiere el cliente, de adaptarse a las necesidades del cliente. No sé si conocéis el juego del Go, es bastante conocido actualmente por hitos que ha habido con respecto a la inteligencia artificial. El Go es una de las 4 artes básicas chinas, con la pintura, la escritura. Son cosas que en China se aprenden desde pequeño y son juegos muy complejos con una combinatoria que a nivel de posibilidades es mayor que incluso el número de átomos el número de átomos en el universo, con lo cual es un problema muy complejo que actualmente no podemos resolver por fuerza bruta y que se dijo recientemente que no iba a ser resoluble por una máquina a corto plazo. Cosa que se desdijo en 2016 cuando bueno, pues una empresa consiguió desarrollar un sistema que no solo venció al campeón del mundo, sino que lo hizo de forma apabullante. Y más aún, al año siguiente, en el 2017, partiendo de un sistema que no trabajaba ni siquiera con datos, sino que lo que hicieron fue diseñar un sistema que jugaba contra sí mismo, este sistema no solo consiguió mejorar un sistema basado en datos, sino que consiguió descubrir estrategias que nosotros como humanos no habíamos sido capaces de descubrir en miles de años. Esto es un hito histórico porque hace que las máquinas sean capaces de aprender a pensar y aprender a definir estrategias nuevas que nosotros somos incapaces de definir o no hemos sido capaces en nuestra historia. Esto tiene aplicación en muchos ámbitos y desde luego lo va a tener en el ámbito de la atención al cliente, porque va a haber cosas que una persona quizá no se plantee, pero que una máquina sí pueda plantear y pueda conseguir hacer mejores conversiones o hacer más venta cruzada, hacer un montón de cosas que a día de hoy pues, no serían factibles. Todo esto para llegar a lo que es IBM Watson IA. ¿Por qué hablar de estos hitos históricos? Pues porque realmente IBM ha estado de la mano de todos estos hitos. De hecho, quizá el más conocido sea el del concurso de Jeopardy, que es un concurso típico, concurso pregunta-respuesta, que seguramente casi todos conoceréis este caso. Claro, esto es un proyecto que es verdad que tiene una inversión enorme por detrás por parte de IBM, bueno, que no es un proyecto, digamos, al uso, pero la clave aquí está en que la tecnología que hay detrás de este granito histórico que se suele presentar con nosotros que ya he presentado, es que esa tecnología que ganó este concurso de forma apabullante y con con una capacidad de responder preguntas complejas que nadie esperaba, es el mismo sistema que nosotros podemos utilizar a día de hoy a un coste muy bajo para poder diseñar nuestros asistentes virtuales. Es decir, tenemos un sistema que no solo es capaz de ganar concursos, sino que es capaz de ganar pólizas o es capaz de ganar clientes o es capaz de hacer un montón de cosas que actualmente están haciendo agentes reales. Y ya os digo, no con idea de reemplazar a estos agentes, porque al final siempre vamos a necesitar de esa capacidad humana para resolver cierto tipo de problemas, o cada vez será menor, pero actualmente todavía es necesario. Pero sí que vamos a conseguir que tareas repetitivas o tareas de una complejidad muy concreta sean resueltas de forma rápida y ágil y que los agentes sean capaces
de enfocarse a aquellas tareas de mayor valor añadido. Tenemos más ejemplos de IBM con Watson, en los que, por ejemplo, el Wall Street Journal hace unos años publicaba una noticia en la que una profesora virtual había sido capaz de asistir a los alumnos de un curso y ninguno de los alumnos había sido capaz de detectar que esa inteligencia artificial estaba ahí. Se pensaban que era una profesora de verdad, pero era una profesora que trabajaba 24 horas, 7 días a la semana, respondía el fin de semana, respondía de forma amigable, respondía siguiendo un poco la personalidad del alumno, intentando adaptarse a las necesidades de ese alumno, porque al final los alumnos, pues bueno, pues son muy concretos y cada uno tiene unas necesidades diferentes. Y que luego todo esto, que suena como muy a ciencia ficción y muy alejado de nuestro negocio, realmente lo estamos implementando en casos concretos muy conocidos por todos, como puede ser el del Betia Seguros, que es un caso publicado en la web de IBM y que todos podéis acceder a él para conocer los detalles y que a mí me gustaría dar unas pinceladas ahora mismo. Al final, el caso de éxito del Betia, el objetivo era simplificar el proceso de compra online de seguros. Como todos sabréis, al final contratar un seguro requiere largos formularios, una interacción muy densa que al final el cliente no le resulta agradable. No es una experiencia, digamos, como uno esperaría cuando quiere hacer esto. Al final, pues quiere que sea algo llevadero, que sea amigable. Entonces, lo que consiguió el Betia con este objetivo de crear una experiencia óptima, se trata de ofrecer una experiencia personalizada al cliente, de que el cliente cuando va a contratar un producto, pues no tenga que pasar por un proceso largo y tedioso, básicamente. Entonces, estos clientes del Betty ahora mismo son capaces de interaccionar con lenguaje natural, con el asistente virtual con Watson, pueden interaccionar por voz, pueden interaccionar por texto, pueden hacerle preguntas complejas y el sistema es capaz de responder a esas preguntas sin necesidad de intervención humana. Y además, este sistema es capaz de captar toda esa información, vincularla con un montón de información adicional que tenemos en nuestras bases de datos de clientes, tener un timeline completo de la interacción del cliente con nuestra entidad y dar la respuesta adecuada en tiempo y forma, que eso es algo que muchas veces pues, un operador humano puede hacer, pero le va a llevar más tiempo y además, pues posiblemente en algunos casos no suponga un retorno de inversión tan grande. Por ejemplo, en el caso del Betia, que esto lo pilotaron con los seguros de familia, que son seguros más o menos sencillos, se consiguió reducir el tiempo de contratación a 10 minutos, en contraposición a los 3 o 4 días que implicaba el proceso natural de mando la póliza, las firmas, me la vuelves a mandar. Todo esto, al final, lo que hace es que agilicemos estos procesos de contratación, pero no solo eso, sino que además los agentes reales del Betia pueden enfocarse en pólizas más complejas o que tienen un retorno mucho mayor. Con lo cual, estamos haciendo como ese primer nivel de servicio de forma automática y estamos poniendo en valor a esas personas que realmente tienen un conocimiento muy profundo de estos seguros y que pueden ofrecer esa alternativa, digamos, en formato de teleasistencia humana, vamos a decir. Y todo esto, ya os digo, es un roadmap. Al final, empezamos con un piloto muy pequeño que es capaz de abordar aquellas tareas más repetitivas y más estándar, vamos a decir, para que haya un retorno de inversión muy rápido y con ese retorno poder construir un sistema más complejo. Al final, lo que nos ofrece Watson no es una caja negra, no es un sistema que aprietas 4 tuercas y cuando no sabes si funciona o no, aprietas otra tuerca a ver si consigues lo que... No, esto es un sistema integral, es una plataforma que ya viene preentrenada, que ya está preparada para dar este servicio y que además está complementada por un montón de servicios adicionales que, como os decía, podemos ir añadiendo poco a poco a lo largo de este roadmap estratégico que podemos definir en conjunto con vosotros. Este codiseño o esta co-creación que muchas veces hablamos desde Digital Metamorphosis en Icertis, que al final es acompañar a nuestros clientes a diseñar el producto adecuado en el tiempo adecuado y con el retorno adecuado para que sea viable y para que sea rentable para todos. Al final, vuestro éxito es nuestro éxito y eso es lo que intentamos plantear. Son un montón de servicios, hemos puesto los más relevantes. De hecho, ahora esto lo queríamos aterrizar a lo que era el core de la presentación, que es cómo puedo hacer un asistente virtual en coste y forma con Watson, con IBM Watson. Este asistente virtual, al final, se trata de intentar
no solo abordar clientes digitales, sino que aquellos clientes analógicos que queramos convertir a digitales también nos va a ayudar. Al final es ser capaces de identificar a través de este asistente qué tipo de cliente con qué tipo de cliente estoy trabajando, que aquí está simplificado a dos, pero que podríamos trabajar incluso a nivel de personalidades, a nivel de predisposición a la compra, venta cruzada, se pueden hacer un montón de cosas que al final nos van a llevar a hacer que ese cliente no solo compre más, sino que todavía esté más satisfecho con lo que ha comprado porque es lo que él realmente demanda o lo que él realmente necesita. Que muchas veces el cliente ni lo sabe, pero que a través de estos asistentes sí que podemos guiarle en todo el proceso de compra de servicios. A modo de ejemplo, por poner un poco de luz en este mapa más o menos complejo de servicios, pues cuando nos enfocamos al onboarding digital, que es una de las claves de esta presentación, pues podríamos hablar de la pieza clave que sería Watson Assistant, pero luego además pues tenemos nuestro agente de voz, o sea, podemos añadirle capacidad de responder preguntas y de hablar, pero hablar en un lenguaje que no es el que estamos acostumbrados de los navegadores antiguos. Estamos hablando de que hablas con un agente virtual que parece una persona cuando hablas con él. O sea, es algo que a nivel de experiencia de usuario es muy interesante. Que es capaz de bucear en un catálogo de conocimiento muy amplio, en datos estructurados, en datos desestructurados. Es capaz de tener el conocimiento absoluto. Es casi el concepto de mente colmena, ¿no? Tengo un asistente virtual que tiene acceso a mi herramienta de RP, tiene acceso a los comunicados de email, tiene acceso a todas las llamadas que ha hecho el cliente, a los mensajes que ha mandado a través de Twitter. O sea, tienes un timeline actualizado y en tiempo real de todas las interacciones que ha hecho tu cliente contigo, con lo cual siempre vas a estar más capacitado de darle la respuesta adecuada y de conocerle sin necesidad de volver a preguntarle cosas que ya sabes, que eso muchas veces es bastante frustrante para los clientes. Y luego, además, bueno, pues que tenemos esta capa de Visual Recognition que contará luego mi compañero David y que, bueno, pues nos permite pues hacer un montón de cosas desde pues identificar clientes, hacer procesado automático de documentos, todo lo que tiene que ver con el onboarding digital, al final está muy ligado también con el reconocimiento visual, con la visión artificial. La omnicanalidad, que os contaré ahora muy brevemente también, al final esta omnicanalidad es lo que hablábamos ahora en el onboarding digital, es ser capaz de tener toda esta visión 360 del cliente que incluso me permite que el cliente pueda tener interacciones en diferentes lenguajes, que, o sea, al final es un agente que lo podemos concebir como un agente humano, que no es humano, obviamente, pero que luego además somos capaces de escalarlo y replicarlo tantas veces como queramos, porque al final la plataforma de IBM lo que nos va a permitir es empezar pequeño y en función de la demanda del servicio escalar de forma coherente, efectiva y económica, que es al final lo que nos interesa a todos. Esto no se trata de poner aquí dinero y no retornar, sino todo lo contrario, es intentar que cada euro que yo invierto en esto tenga un retorno considerable y que además me simplifique y me agilice todo el proceso de onboarding. Experiencia de cliente fluida. ¿Qué es lo que quiere un cliente? Pues que si en un momento dado yo necesito hablar con un agente por voz, pues voy a poder hablar por voz, pero que si le quiero mandar un mensaje de chat para comprobar el saldo de mi cuenta o para preguntarle cualquier cosa, pues lo puedo hacer a través del chat de la app o puedo mandar un email y todas esas comunicaciones van a estar integradas de forma fluida. Y finalmente, conocimiento del cliente y personalización de la oferta. Esto es muy interesante y muy importante porque al final herramientas como la de IBM Watson, que aquí sí que son totalmente pioneros, son capaces de identificar la personalidad de un cliente. Es decir, yo puedo identificar no solo el tramo de edad, no solo el nivel de ingresos o dónde vive, sino que por cómo habla una persona, por cómo se expresa, puedo detectar si es más propenso a cierto tipo de servicios o a cierto tipo de ofertas y puedo personalizar la experiencia al máximo porque soy capaz de identificar esa personalidad o de identificar esa forma de comunicarse. Incluso con el análisis de tono que tenemos aquí remarcado también, seríamos capaces de identificar si ese cliente que ya tengo identificada su personalidad, si en este momento está enfadado y está llamando porque tiene una reclamación, o si ese cliente, pues, no sé, tiene otro estado de ánimo que igual es un momento más adecuado para ofertarle un cierto servicio. Con lo cual, vamos a tener herramientas
intuitivas, o sea, esa intuición que tienen las personas se las podemos imbuir a una máquina y ser capaces de personalizar la oferta al máximo. ¿Cómo se traduce todo esto en una plataforma concreta a nivel pragmático? Pues nuestra arquitectura de referencia al final es un asistente virtual en el centro, que es IBM Watson, que es una mente virtual, vamos a decir, que es capaz de interaccionar por multitud de canales, todos aquellos que nos podamos imaginar o que queramos incluir en nuestro producto, que todas esas interacciones van a efectuarse de forma fluida a través de este asistente y que luego a través de un redireccionador, un gateway o un enrutador, vamos a ser capaces de direccionar al cliente hacia el canal que más nos interese en cada momento. Vamos a poder interaccionar con diversos sistemas de nuestra empresa. Podemos incluso delegar en una persona, en un agente real, porque quizá hay una consulta que actualmente el sistema no es capaz de resolver, pero que con tiempo y con entrenamiento será capaz de resolver en un futuro, porque estos sistemas aprenden de forma continua. Es lo que hablábamos antes del juego del Go. Al final, son sistemas que son capaces de aprender por la experiencia, de aprender de lo que hace un humano. El sistema va a ser capaz de aprender esos patrones y va a ser capaz cada vez de abordar más interacciones con el cliente. Y la parte de la derecha, que es la de Machine Learning y sistemas cognitivos, al final es esto que hablábamos, es un roadmap en el que nosotros podemos ir añadiendo servicios, podemos hacer que el sistema sea cada vez más inteligente o sea capaz de extraer más patrones o más insights o que sea capaz de ayudarnos a nosotros a resolver cada vez más problemas, sin necesidad de hacerlo todo de golpe en una primera fase, sino que lo que hacemos es un roadmap estratégico que nos permita pues construirlo con los recursos adecuados y con los retornos adecuados. Y esto era lo que yo os quería contar hasta ahora. Voy a dar paso a mi compañero David, que os va a contar también un poco también desde una visión más pragmática la parte de verificación de identidad, que es una parte clave de todo este proceso. Bueno, soy David Cabaño, responsable de tecnologías de visión artificial y realidad extendida en Icertis. Y bueno, el segundo caso que nos gustaría reseñar hoy tiene que ver con la verificación de identidad del usuario como parte de este proceso que adelantaba mi compañero José de onboarding digital. Pasamos a la siguiente. Como parte de este... Avanzamos ahí. Como parte de este cometido, lo que lo haremos será fijarnos en el servicio de Visual Recognition del ecosistema Watson. Dentro de este servicio, al final, lo que se persigue es, bueno, partiendo como dato de entrada con las imágenes, pues tener un poco, bueno, de forma muy resumida, ¿no?, la capacidad de transformar imágenes, esas imágenes de entrada, en conocimiento. Y para ello, Visual Recognition lo que nos ofrece es un conjunto de algoritmos de aprendizaje profundo de Deep Learning que son capaces de reaprender y reconocer esas características descriptivas que están presentes en las imágenes, de igual modo que los humanos lo hacemos de forma inconsciente, de forma natural, cuando vemos a una persona conocida e identificamos los rasgos faciales que la caracterizan para saber de quién se trata, ¿vale? Entonces, replicando este proceso, y bueno, sin entrar demasiado en aspectos técnicos, lo que representaría un flujo de análisis de imagen para verificación de identidad implica en la parte superior de esta imagen una fase de entrenamiento del sistema a partir de imágenes de referencia del usuario que obtendremos de él en el proceso de alta. Por otra parte, en la parte inferior, que vemos aquí, en las sucesivas etapas de reconocimiento de dicho usuario registrado en el sistema, haremos uso de ese conocimiento que hemos adquirido a la hora de registrarle para reconocerle de manera sucesiva. Aquí es importante apuntar lo siguiente, ¿no? Y es que, si bien es cierto que la verificación de identidad representa una commodity en la prestación de servicios digitales, la ventaja que aporta el hacerlo dentro del ecosistema Watson de IBM es precisamente esa capacidad, ¿no?, de integrar en este servicio, a través de Visual Recognition, una solución end-to-end, ¿no? Contaríamos así pues con una pieza que es clave para el cliente digital dentro de esa segmentación que hacíamos al inicio, que bueno, está perfectamente integrada, lo hace de forma nativa en esa solución, lo que digo, ¿no?, extremo a extremo,
con la consiguiente reducción de complejidad, tanto a nivel técnico de arquitectura y, por tanto, pues de costes, ¿no? del despliegue de la solución. Avanzando en esta línea, la parte de verificación de identidad pues consiste en lo siguiente, ¿no? Por una parte, bueno, pues como es obvio, persigue principalmente verificar que se trata de una persona real, ese individuo que está al otro lado, ¿no? de la comunicación, y que esa persona que es real es realmente también quien dice ser, cómo se presenta y cómo se identifica, de cara a que bueno, no tenemos esa presencialidad que nos permite verificarlo de manera directa, ¿no? Al final, pues el objetivo se sustenta, ¿no? en, primero, evitar la suplantación de identidad. Segundo, evitar la creación de identidades falsas o múltiples, ¿vale? Con fines ilícitos. Y, bueno, de forma global y en última instancia, pues evitar también la comisión de fraude asociada a esa posible suplantación de identidad. Entonces, volviendo a esa diferenciación del proceso analógico y el proceso digital, ¿no? de onboarding, tenemos que en un modelo de atención presencial, el individuo se persona directamente en una sucursal, en una oficina de atención a cliente y entrega un documento acreditativo de su identidad, ¿no? O sea, un DNI, un pasaporte o equivalentes. Al mismo tiempo, la persona, el agente que le atiende, comprueba que la fotografía que aparece en ese documento de identidad corresponde o parece corresponder con la persona que se está presentando a realizar el trámite. Después, bueno, pues entraría en fase el proceso de fotocopiar el documento, recoger la información de esa persona y realizar las comprobaciones necesarias, pasando ya a estar listo para realizar el trámite necesario por parte del usuario que se identifica. Entonces, dándole una vuelta a esta parte, pasaríamos a el proceso. Avanzamos a la siguiente diapositiva de, bueno, pues por su parte, la verificación de identidad de una manera totalmente digital, ¿no? En un proceso 100% digital. En ese caso, pues esta secuencia que hemos descrito de manera tradicional se convierte en un esquema como el que vemos ahora, ¿no? En pantalla. La secuencia de verificación partiría de que el cliente, en este caso, visitaría uno de los canales de onboarding habilitados, sea una aplicación móvil, una web, incluso un cajero automático, y tras ello se le solicita una prueba, una muestra de su documento de identidad o pasaporte. Con ello reconocemos ese documento y el usuario entonces pasaría a mostrar su cara a la cámara, al dispositivo, y también a realizar un gesto a demanda del propio sistema, que podría ser pues sonreír, parpadear alternativamente, simplemente como una especie de prueba de vida para certificar que no se está utilizando una imagen o bueno, un elemento que permita suplantar la apariencia de esa persona. Cuando conseguimos verificar esa identidad, junto a las credenciales de la persona, lo que incluso con las imágenes que se han recogido en vivo como parte de este proceso, todo ello sirve como prueba fehaciente de que el usuario es quien dice ser y existe como tal para identificarse. Entonces, a partir de este punto, el cliente quedaría habilitado para acceder al catálogo de servicios de la entidad. Y luego ya nada, pues en función de la operativa o en casos puntuales, pues también, como ya también decía antes mi compañero José, un agente puede intervenir para supervisar o apoyar al usuario en ese proceso de validación si fuese necesario. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, avanzando a la siguiente, para ver un poquito de forma más detallada esta secuencia de verificación de identidad al completo, vemos en la parte superior en la parte del proceso de registro, como parte del onboarding del usuario, en el cual se le agrega al registro de todos los usuarios de la plataforma mediante una verificación cruzada con su documento de identidad. Este proceso tendría lugar una única vez, ¿vale? En el momento del registro y del alta, digamos, del usuario.
Después, lo que sucedería de manera iterativa sería el proceso de autenticación, perdón, en el cual el usuario tendrá, cada vez que entre en el sistema, lógicamente, que presentarse y que autenticarse. Aprovecharíamos incluso cada una de esas autenticaciones para recoger una nueva muestra, una nueva vista del usuario, aumentando así la robustez del algoritmo de reconocimiento y haciéndolo pues, tolerante a posibles cambios en la apariencia facial de la persona, ¿vale? Y nada, por último, avanzando a la parte documental, bueno, en cuanto a la verificación cruzada con un documento oficial de identidad, pues es algo que habitualmente bueno, está presente en casi en la totalidad de los procesos de onboarding y en multitud de operativas dentro de las entidades, ¿no? O sea, a nivel financiero, asegurador, etcétera. Para ello, en esencia, un servicio como Visual Recognition lo que nos permite es entrenar un modelo específico para reconocer características como la apariencia, el formato y el contenido relevante de un documento identificativo y además es posible contar bueno, pues con diferentes modelos, ¿no? Personalizados en función de la tipología de documentos que cada entidad, cada compañía necesite manejar. Pues diferentes versiones del DNI español, documentos de ciudadanos extranjeros, incluso pasaportes, ¿no? Que puedan ser necesarios como parte del proceso que se quiera modelar. Y bueno, con esto pues concluiría el repaso a este caso de uso de verificación de identidad apoyado en Watson Visual Recognition y con ello doy paso a mi compañero Víctor González que nos hablará un poquito sobre las capacidades de Icertis en Digital Metamorphosis. Hola, muchas gracias David y buenos días a todos. Gracias también a José y a Sebastián. Ha sido una exposición, a mi juicio, muy interesante. Soy Víctor González, el responsable del área de tecnologías habilitadoras en Icertis. Y comentaros que, bueno, como breve repaso a toda la exposición, creo que hemos visto cómo la inteligencia artificial un poco es estado del arte y tener la capacidad de discernir qué es mito de qué es la realidad, cómo IBM Watson creemos que es un gran acelerador para permitir poner en funcionamiento proyectos que se aprovechen de toda esta nueva tecnología y además, bueno, Icertis como palanca para aportaros la experiencia y aportaros el roadmap y la capacidad para abordar estos proyectos de una forma con cabeza y extrayendo el máximo retorno de esa inversión que hay que hacer y aportándose ese conocimiento de la tecnología. En Icertis tenemos un concepto, una evolución de un concepto que está ya muy manido, que es la transformación digital, en el que creemos profundamente que es la metamorfosis digital y que queremos, mientras pensáis en alguna pregunta adicional, ya hay alguna pregunta ya preparada para responder, os queremos enseñar cómo desde Icertis entendemos este concepto nuevo que hemos acuñado de metamorfosis digital, así que os vamos a enseñar un breve vídeo para ilustrarlo. Adelante. Nos enfrentamos al reto de diseñar el futuro, de cambiar la forma en que vivimos y trabajamos. Pero, ¿y si llegamos tarde a ese reto? El cambio lo es todo. La metamorfosis digital transforma el mundo. A través del liderazgo, la innovación y la tecnología, las organizaciones deben afrontar su propio proceso de metamorfosis para no quedarse atrás. No basta con adaptarse y aceptar el cambio. Las empresas deben convertirse en el cambio. Become the change. Efectivamente, queremos ayudaros a convertirnos juntos en el cambio y a transformarnos, porque el cambio se transforma en una constante que parezca un galimatías. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y bueno, tenéis nuestros contactos para formular más preguntas o bueno, poneros en contacto con nosotros por si tenéis interés o si tenéis algún reto que nos podáis plantear para ayudaros a resolverlo.